a su presencia me llamó. Mi enfermedad se acabó, gozo en verdad, hoy veo a mi Señor. Ya llegué a casa, en el cielo estoy, he visto el rostro de mi eterno Redentor. Ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, todo es mejor aquí en los brazos de mi Dios. Te espero aquí en el cielo, Nos separará del gran amor que Cristo nos da. Grande es su amor, que por salvarme a mí Él se entregó. ¿Quién nos separará del gran amor que Cristo nos da? Grande es su amor, que por salvarme a mí Él se entregó. ¿Quién nos separará del gran amor que Cristo nos da? Antes de que termine el canto y entremos a la siguiente predicación, quiero enviar saludos a mi brother Tony Rosales allá en Dallas, Texas. Que Dios te bendiga, mi brother. Eres de bendición. Sos a la hermana Rachel y a tu pequeña y hermosa familia. Que Dios les bendiga. Al buen Yello, a la princesa, que Dios bendiga. Y bueno, continuamos con más de la programación del Canto del Gallo. Que Cristo nos Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Estas cosas son para que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y luego dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. A las personas que sean objeto de la enseñanza, corrección del siervo de Dios, las personas que en algún momento dado reciban la exhortación, la predicación, la dirección del predicador. En este caso dice los que tienen que ser corregidos, los que se oponen, los que tienen algo en su corazón y necesitan ser corregidos. El siervo de Dios debe corregirlos con mansedumbre, con habilidad para enseñar, sufrido, porque a esas personas, dice Pablo, quiera Dios concederles que se arrepientan, para que arrepentidos escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Y se usa ahí la palabra arrepentimiento. Quiero hablarles, hermanos, del poder o el secreto del arrepentimiento. Vamos a orar. Bendice, Dios mío, cada promesa que se hizo esta mañana, que la podamos cumplir cabalmente en nosotros y muchos más, y se pueda cumplir la meta, Señor, que tenemos para terminar este departamento tan importante. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser fieles y responsables de nuestro deber. Te pido ahora que bendigas la predicación, que las palabras que aquí se enseñen, Señor, lleguen al corazón de todos, porque en alguna medida todos aquí tendremos algo que responder respecto de este asunto del arrepentimiento. Te pido que me ayudes y ayudes a mis hermanos para que juntos podamos entender, yo explicando y ellos captando la enseñanza escondida en este asunto del arrepentimiento. Te pido tu ayuda y tu dirección sabia en el nombre del Señor Jesucristo para tu gloria. Amén. Amén. La vida cristiana, hermanos, comienza con el arrepentimiento y continúa de esa manera. No es difícil que todos entendamos que así como que tuvimos que arrepentirnos del pecado para
para entregarnos al Señor, reconocer al Señor, pedir perdón al Señor, así también tendremos que seguir practicando el arrepentimiento. La fe es lo mismo. Hemos sido salvos por fe y para fe. Tuvimos que poner nuestra fe en el Señor y entonces a partir de eso tenemos que seguir practicando la fe. Así el arrepentimiento. Generalmente nosotros usamos la palabra arrepentimiento para el inconverso y está bien, pero se nos olvida que el arrepentimiento es una virtud que todos los cristianos tenemos que ir practicando todo el tiempo. Todos luchamos en nuestros corazones con el pecado. A veces llegamos a guardarlo en nuestros corazones y nos acostumbramos y a veces hasta defendemos el pecado como si fuese algo que allí debería estar. Nos aferramos a él. Tenemos alguna cosa que no es correcta y usamos de argumentos para decir, olvídate, eso no va a cambiar, así soy yo, así lo estoy sintiendo, esas son prácticas que yo tengo y tú no me las vas a cambiar. Hay personas que tienen ese arraigo en el pecado, en malas actitudes, y como consecuencia padecen los efectos de ese pecado escondido o defendido. Así que no solamente pecamos, sino a veces llegamos a guardarlo en el corazón y hasta lo defendemos, pero también a veces no precisamente lo defendemos, sino que no lo identificamos en nuestras vidas. El trabajo que el Espíritu Santo hace en el creyente para hacerlo madurar, entre otras cosas, es redarguirle de pecado. El Espíritu Santo nos hace saber que estamos mal en ciertas cosas de nuestra vida y nosotros debemos inmediatamente y arreglar ese asunto con el Señor. Pero nos aislamos, es decir, vivimos una vida tan presurosa y en la carne que no nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Cualquiera que sea el caso, ya sea por ignorancia o por deliberado capricho, tenemos pecado en nuestras vidas que necesitan del arrepentimiento. Arrepentimiento, hermanos, quiere decir pensar diferente, preocuparse o lamentarse. La palabra literalmente quiere decir me lamento. La acción quiere decir voy en un rumbo, me doy cuenta que estoy mal, hago un alto, doy vuelta y sigo en otro rumbo. Ese es el arrepentimiento en la práctica. Pero la palabra quiere decir pensar diferente, preocuparse por aquello, lamentar aquello. El diccionario dice sentir compunción, sentirse mal, sentirse incómodo. Una de las raíces del griego para la palabra arrepentirse es metamorfo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis, que significa transformar, cambiar esa manera de pensar, cambiar esa manera de sentir, empezar a preocuparse en vez de deleitarse, lamentarse de esa acción en vez de estarla disfrutando o defendiendo. Significa sentir pena, sentir vergüenza, sentir estrujamiento en las entrañas en vez de estar gozándonos de así soy yo, eso tengo y qué importa. Lo que quiero enseñarles, hermanos, en relación al arrepentimiento, no solamente tiene que ver con aquellas personas que nunca se han arrepentido para convertirse al Señor con todo su corazón, sino de nosotros los creyentes. Porque fíjese bien el secreto del arrepentimiento. La razón por la que no gozamos, la razón por la que no somos felices, la razón por la que los problemas se complican, no está en la superficie, está en la raíz.
está en aquello escondido que no hemos querido arrepentirnos de lo cual. Cuando no tenemos un corazón arrepentido, vamos a estar sufriendo. Vamos a tener conflictos. El matrimonio va a sufrir. El cuerpo va a sufrir. Las relaciones que nos debieran hacer felices no nos van a hacer felices, porque el problema es que no nos hemos arrepentido. Dejamos el arrepentimiento solo para cuando nos convertimos y no practicamos el arrepentimiento en la vida cotidiana. Si usted tiene un pecado en su vida y no puede vencerlo, es porque no se ha arrepentido de eso. Si usted tiene un pecado que ya sabe que es pecado y no lo logra sacar a flote, no sé, lo que sea, un vicio, un sentimiento, una cosa cometida en el pasado que debe olvidar, que debe superar y no puede superarlo, es porque no se ha arrepentido. El arrepentimiento tiene raíz, es las raíces de muchos, la falta de arrepentimiento es la raíz de muchos males. Se lo voy a enseñar con la palabra de Dios, pero quiero explicarlo de una vez. Arrepentimiento quiere decir preocuparse, lamentarse, sentir compunción, pensar diferente. Poder decir, me arrepiento de eso, estoy mal, estoy equivocado, estoy haciendo mal, estoy fallándole a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mi Dios, a mi familia, a mi iglesia. Estoy haciendo lo malo, estoy guardando algo que sucedió hace un año o más. Necesito algo que me dé la solución. Se llama arrepentimiento. Fíjese, hermano, puede haber personas trastornadas mentalmente por falta de arrepentimiento. Puede haber enfermedades llamadas mentales o psicológicas que tienen como raíz un pecado del cual no se ha arrepentido la persona. El pecado enferma el alma, pero enferma la mente, enferma el cuerpo. No todas las enfermedades ni todos los trastornos mentales son consecuencia del pecado, pero hay cosas que sí son consecuencia del pecado, porque no ha habido arrepentimiento en lo profundo de ese pecado, de esa persona. Arrepentirse quiere decir cambiar la manera de pensar, es lamentarse. Y hay personas que no cambian su manera de pensar, que no se lamentan, es decir, no se han arrepentido. El mandato de Dios, primero les enseñaré que el arrepentimiento, o les recordaré que el arrepentimiento es un mandato de Dios. Independientemente de a quién es dirigido, el arrepentimiento es un mandato de Dios. En Hechos capítulo 17 versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios, es una orden de Dios, que se arrepienta. Es decir, deja de culpar a otros. Dice el Señor, deja de excusarte, deja de poner pretextos. El mandato es arrepiéntete. Como que Dios ve las entrañas del corazón, las entrañas de la persona, quise decir. La razón por la que no vencemos una determinada debilidad, un enamoramiento a algo o a alguien, al vicio, a la persona inadecuada, a la